Sin duda, en el contexto de este libro de Jueces, capítulo 19, se marca la traición, la violación, la tortura, el asesinato y el descuartizamiento de una mujer, sin nombre. Es una historia que no queremos leer. Al menos en la Iglesia Católica no se lee. Pasa desapercibido. Cuando personalmente la he comentado, se me ha dicho que esa lectura es mejor no tocarla, porque lo único que provocaremos es miedo, es terror. La gente no piensa ni se imagina que este tipo de historias están escritas en la Biblia. Pero nuestra obligación es contar la historia que describen los horrores del poder del patriarcado, la brutalidad y el triunfalismo masculino. Por otra parte, la impotencia, el abuso y aniquilación femenina. Escuchar esta historia efectivamente nos conduce al terror indescriptible que nos paraliza. Han sido sobre todo las mujeres que desde una hermenéutica feminista liberadora han tomado la iniciativa de visibilizar a esta y otras mujeres de la Biblia que fueron silenciadas y olvidadas. Sin duda, el relato es una traición, una entrega, una violación masiva, muerte, asesinato y descuartizamiento de la concubina de Levita, como también las consecuencias de estos hechos de una guerra fratricida. Y uno de los puntos que a mí, en lo personal, me gustaría aquí comentar, porque hay mucha tela de dónde cortar en este texto, pero a mí me llama la atención la hospitalidad. Esa ley de hospitalidad de la que tanto se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Era tan importante practicarla porque según eso debían tratar al extranjero como un huésped digno de atención y respeto, que podía gozar de la hospitalidad hasta 3 días y se llevaban o les regalaban cosas para el camino, agua, pan, alimentos. Si esta ley era tan sagrada como la mencionaban, entonces parecería que el anciano, hospedero y el levita se pasaron de mejor ni les digo, como dicen los chavos hoy en día. Parece que no les quedó posibilidad de acción alguna, más que entregar a la hija y a la mujer. Pero caramba, ¿es que estos no pudieron negociar con otra cosa que no fueran las cuerpas de la hija y de la mujer? ¿O se nos deja pensar que fueron ellas las que provocaron o se ofrecieron a todos estos hombres? Porque siempre se maneja así la historia. Las mujeres somos las provocadoras, las brujas, las putas. ¿Qué no? Las biblistas feministas, como Navarro Puerto, Maricel Mena, entre otras, denuncian la hipocresía de una hospitalidad solo para los varones y de la que eran excluidas las mujeres. Hospitalidad que exige sacrificio de las mujeres, no de los hombres. Ellos deben asegurarse que a ellos nada les pase. Pero pensamos en la cuerpa de la mujer. Digo mujer porque es la que aparece en el texto. No comentan si a la otra chica del hospedero también le pasó lo mismo. Solo se relata la historia de la concubina, de la que dicen estaba caída en la puerta de la casa, con las manos en el umbral. Su cuerpo, la misma acusación viva, tanto como muda, para el marido.
para el anciano hospedero, que muestra un sexismo tremendo. La cuerpa de las mujeres, la más clara metáfora de la vulnerabilidad y la indefensión, dice Mercedes Navarro Puerto. Ellas como escudo humano para los hombres. Entonces, la ley de la hospitalidad de que hace alarde el primer y segundo testamento está por encima de la suerte. Y la violación femenina es al parecer menos mala que la masculina. Estas son como comida echada a las fieras para aplacarlas. En cuanto a Levita, personaje destacado por el narrador, lo coloca como protagonista, ofreciendo una clave de lectura importante en la comprensión de la historia, la muerte de la mujer como sacrificio. Sin embargo, volviendo a la cuerpa de la mujer, es de manera especial, ya muerta, una denuncia de ineficiencia de los sacrificios, así como de la crueldad. Este no es un pacto para evitar el derramamiento de sangre entre los pueblos en conflicto, sino que incita más a él. Pero esto es un poco del contexto del texto leído. Ahora bien, pensemos. ¿Cómo se presenta y se sigue presentando en nuestros días estos sacrificios de mujeres? Esta violencia patriarcal que parece no tener fin. Esta violencia sexista y de género. Y estaría bien traer a colación muchos e infinidad de relatos de terror que acontecen en nuestra vida diaria en contra de las mujeres. Las mujeres desaparecidas que raptan, que secuestran, que tratan, que asesinan, que descuartizan a diario, sin importar edad. Sus madres buscadoras que incansablemente luchan por encontrarlas, a ellas y a sus hijos e hijas desaparecidos. También que no están excluidos de esta violencia. Esas madres buscadoras también reciben su merecido por querer encontrar a sus hijas e hijas desaparecidos, pues se les ha colocado hasta bombas en los lugares que ellas tienen planeado ir a escarbar. También las matan por querer tener las cuerpas de sus hijas descuartizadas ya. Tan siquiera darles sepultura digna y donde poderles ir a honrar. Pero es trayendo aquí y en este momento estas visibilizaciones de las realidades vividas y sentidas en nuestras comunidades como unimos la fe y la vida. Porque la fe y la vida deben ir unidas. Porque en estos espacios de fe y espiritualidad es también obligatorio ver nuestras realidades y pensar cómo tenemos que actuar para lograr un verdadero cambio social, una verdadera transformación de estas realidades de muerte. Porque podemos quedarnos aquí solamente escuchando el texto, estudiando el contexto, viendo la realidad que vivimos. Pero al confrontar aquello que pasó con lo que sigue pasando, preguntarnos, ¿cómo hacemos teología desde estas cuerpas descuartizadas? ¿Cómo restablecemos el amor de Dios en estos espacios de violencia y muerte? Es solo un golpecito, nada más, nada comparado con el sufrimiento de Jesucristo.
Por Dios, ¿qué tanto es tantito? Como se dice en el populacho. Mujeres, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos dicho? ¿Qué hemos callado por siglos? Tenemos que preguntarnos desde estos espacios teológicos, desde estos espacios litúrgicos y espirituales, si nuestra fe es acorde con la vida que proyectamos, con la misión que tenemos como hijas, hijos e hijes de la divinidad, como seguidoras y seguidores de Jesús, de anunciar la buena noticia para que acontezca el reino de Dios, porque esta es nuestra misión, ¿cierto? Como discípulas, discípulos y discípulos de Cristo, es necesario confrontar también nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro partido político, nuestro gobierno en turno, incluso nuestra organización comunitaria, porque la meta final es el reino de Dios. Y el reino de Dios solo acontece cuando luchamos por la justicia y la paz. No es magia, es trabajo, es esfuerzo, es lucha, es resistencia. Pero ¿cómo le empezamos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues empecemos por no callar injusticias. Empecemos por hacer alianzas entre mujeres para defendernos de los lobos rapaces. Empecemos a gritar como profetisas que somos. Empecemos a denunciar y protestar como lo hizo María de Nazaret en su cántico El Glorificat, donde clamaba a Dios la grandeza y donde pedía cayeran los poderosos y elevar a los humildes. Y empecemos a llenarnos de esperanza y de luz, fortalecidas en el aliento de la vida, en el aliento de la Ruaj que nos habita, para seguir siendo luz para otras, otros y otras. Porque además, las mujeres feministas no solo vemos por nuestros derechos, por nuestra igualdad, sino por el bienestar de todos. Entonces, hermanas, hermanos, hermanes, no solo es leer textos bíblicos, no solo es reflexionarlos, no solo es mirar realidades, sino llevar esas realidades al corazón y empezar a tejer esperanzas ante esta crisis de humanidad. Amén. Ashe. Namaste. Shalom.